y es como si no hubiera venido, es como si hubiera venido todos los días, profe. Bienvenido, ¿cómo está? No, siempre un gusto estar contigo y sobre todo, pues aquí con tu gente, ¿no? Porque al final de cuentas es tu gente. No, bueno, pues la gente que tiene la confianza en lo que decimos nosotros, y eso no lo ganamos, pues yo creo que por el trabajo. Este año cumplimos 10 años aquí en este noticiero en la mañana, maestro, así es que usted es el primer invitado a la mega fiesta que vamos a hacer por allá del mes de octubre, ¿eh? Y fíjate que 10 años para hacer un trabajo como el que se ha hecho, créeme, no es fácil, ¿eh? 10 años, mis respetos. Así es, ahora sí vamos a festejarlo. Nunca andamos festejando ni nunca andamos diciendo que cumplimos aniversario, pero este año sí vamos a sacar la casa por la ventana. Y vale la pena, ¿eh? Creo que 10 años no se dicen fácil, pero no. Sí, sí han pasado muchas cosas, pues han pasado 3 presidentes municipales, 2 gobernadores, 3 presidentes de la República. Así es que hemos sido testigos fieles de pues, el acontecer de la región. Y nos da mucho gusto, maestro, que como usted es amante de la historia, pues nosotros también tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, pues parte de la historia de los últimos 10 años. Y eso también vale, ¿eh? No, imagínate cuánta gente no ha estado aquí, cuántos no han trabajado contigo, que se han ido a otros lugares, a otros espacios, y siguen vigentes. Así es, así es. Y bueno, por recordar a la gente que se nos ha ido, entre ellos gente muy querida, ¿no? Como el propio padre Juan Carlos Carrera, que era pues amiguísimo aquí de Cable RB. También nuestro mentor aquí de la Avenida Centenario, el hijo de la maestra Esther Méndez López, ¿no? Nuestro buen amigo Jaime, que también falleció, un amigo que siempre nos hablaba también allá de Cárdenas, de apellido Saldierna. Bueno, pues han pasado muchas personas. Pero muy interesante, y créeme que cada día que pasa está creciendo mucho más, mucho más. Pues Dios quiere, sí. Dios quiere y sí. Bueno, oiga, maestro, vamos a hablar de la educación, su mero mole, la educación, la vocación, que usted siempre habla de dónde viene la palabra vocación, ¿no? Que es una entrega, que es un llamado, ¿no? El tema de la vocación. Pues los niños están ya en clase. Oiga, la semana pasada no fueron el 50% de las niñas y niños a las clases, pues porque o hacía frío o porque dijeron, oiga, pues uno regresa a clases los lunes, no los jueves, así es que mejor nos esperamos, ¿no? Eso no pasaba antes, ¿no? Había que mandar a los niños hasta con el chirrión para que fueran a clase, ¿no? ¿Cómo ve esto, maestro, usted? Yo creo que si le preguntamos a nuestros abuelitos, a nuestros papás, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora a nuestros hijos de 30, 40 años, pues ha habido un cambio muy radical en cuestiones de, ahora sí, de actitudes. Sí. Sí, de valores, por ejemplo, familiares. Ahora al niño le duele un poquito el estómago y ya no va a la escuela. Y antes no, vete a ver cómo te sientes y ahí vamos a ver. Y voy a dar una vuelta a la escuela para ver si fuiste. O sea, había ciertas reglas que se tenían que cumplir y que no tenían que claudicarse, o sea, al contrario. Y esos valores se forman con el tiempo. O sea, papá, mamá, por ejemplo, maestros. Sí, claro, todo ha cambiado. Es que hay tantas cosas que han cambiado y que podemos platicar, maestro. Detalles tan insignificantes, pero que finalmente, de repente, pueden funcionar, como el tema de dejar a los niños en la puerta de la escuela. Casi quieren los papás sentarlo en el mesabanco, ¿no? A los niños. Antes nomás era como que la bendición, maestro. Y vayas a la escuela, donde estuviera la escuela, ¿no? Sí, y fíjate que algo que tenemos que recalcar, que había directores muy rigoristas. Ajá. Que no querían que por ningún motivo faltara el niño. Sí, claro. Lloviera, hiciera frío, estuviera medio malito, tú tráemelo. Ajá. Yo a ver cómo lo arreglo. Y me acuerdo de la maestra Concha Flores, por ejemplo, o Goya Valdés, o Marta Gallegos. Gallegos, Sí, claro. Briones, o Gelita, por ejemplo, muchas maestras. Concepción Ledesma. De la que no hemos hablado mucho, por cierto. Sí. Mis respetos, inclusive si analizamos ese tipo de actitudes y de vocación, encontramos que se ha modificado, pues te voy a decir que al 100%. Sí, digo, y no tenemos nada en contra de los maestros, usted convive con ellos diariamente, pero las cosas cambian, pues, y a veces como que uno tiene añoranza al pasado, eso es como muy básico, ¿no? En el hombre, ¿no? Sí, son políticas que meten nuevas, por ejemplo. Sí. No, si el niño trae salpullido, ya no lleves a la escuela. Y si el niño trae tos, no lo lleves a la escuela. Y si el niño no trae esto, no lo lleves a la escuela. Entonces ya hay ciertas limitantes que dan la misma secretaría, la misma, ahora sí que la sociedad, sí, para que el niño también se haga. Así. Y llama la atención. Entonces encontramos que muchos niños, porque traen poquita tos, ya no van. Sí. Es más, ni traen tos como quiera. Oye, ¿dónde van a encontrar la inmunidad, no? Que encontrábamos de niños, ¿no? Ahí entre todos revueltos, ¿no? Sí, inclusive estaba viendo yo un programa de que pues la alimentación también tiene que ver mucho, Gil. Sí, claro. Mucho.
Sí, claro. Y hay gente que no se percata de eso. Otra que tú dijiste, pues en aquel tiempo pues teníamos que ser inmunes a muchas cosas. Tomábamos agua de la llave, no pasaba nada, comíamos, nos caía la paleta de la chupada, le dábamos una limpiada y a jalar otra vez, y había muchas cosas que hacíamos, y todo eso fortalecía al sistema inmune del cuerpo del humano. Así es. Por ejemplo, simplemente, bueno, como usted dice, la alimentación, maestro. A ver, por ejemplo, yo no siento que papás fueran a llevar lonche a las escuelas, al recreo, ¿no? Lo dudo, ¿no? Pues sí. O no sé. No. Bueno, siempre ha habido gente que evidentemente cumple con esa actividad de padre, ¿no? Pero no todos pueden por cuestiones de tiempo y de ocupaciones. No, ya no hay. No, yo por ejemplo, yo veía, yo mismo en la escuela, por ejemplo, en Ojo de Agua Seco, los papás a las 10:25 ya estaban con los lonches en la cerca. Ah, bueno, es que... Por dar un ejemplo. Sí, pero es que habría que dividir zona urbana y rural, ¿no, maestro? Sí, es lo que queremos llegar. Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, tú vas a las 10:30 a la escuela cualquiera escuela, ya no vas a encontrar esa escena. Son contados, ¿no? Son contados. ¿Y por qué hacen eso? Por costumbres. Porque a ellos sus papás lo inculcaron de llevarle el lonche en su momento. Y sus abuelos y todo eso. Y es una costumbre que se viene recalcando. Ya se está perdiendo inclusive. Digo, positivo o negativo, se está perdiendo. Así es. Que ahorita que dijo eso, me imaginé, maestro, imagínese usted, un papelito de aluminio, abrir el papel de aluminio y ver cómo sale el vaporcito de una gordita de revoltillo de cascabel, ¿no? Con poquitos frijoles. Acabadito de hacer. ¿Tu tacita de café? Híjole, no, pues se comía bien, ¿no? No, y los niños esperaban con ansias. Inclusive no había tanta... Teníamos la cooperativa, sí se vendía, pero no se vendía como ahora, por ejemplo. Ahora yo veo que llevan rejas de X y llevan cajas de botanas y llevan... ¿Verdad que ya se olvidó? Hay que ser honestos, ese asunto de las cooperativas sanas y de alimentos sanos, eso ya es pecata minuta, ¿no? Eso se borró fácilmente, ¿no? No, y ya... Sí, yo no he visto, yo veo que luego venden ahí cosas medio raras en las escuelas. No, inclusive el gobierno, te voy a decir, yo me acuerdo que había copusis. ¿Tú te acuerdas de los copusis? Sí, claro, no, por supuesto. Eran comedores populares, se llamaba, copusis, ajá. Y a los niños les daban de comer por muy poquitos, o sea, comida, tu huevito, tus frijolitos, tu cafecito, sí, tu claro. panecito, ¿me entiendes? Bueno, es que donde usted trabajó había una copusi, ¿no? Sí. Por eso lo dice, ¿no? Sí. Y son detalles que modifican el contexto rural u urbano. Así es. Inclusive se quiso hacer en algunas zonas urbanas, pero la gente no lo aceptó. Ajá. Sí, por Cosa supuesto. curiosa, pero yo digo, bueno, te tuvieron que haber de alguna manera aceptado, bueno, no es malo. No, yo lo platicaba en el radio, o sea, si en una comunidad se empieza a incendiar un lote baldío, la gente sale a pagarlo. Y aquí en la zona urbana empieza a grabar con el celular y a decir que no llegan los bomberos, no, se está quemando y no llegan los bomberos. Hay una enorme diferencia entre la zona urbana y la rural. Y las críticas muy fuertes. Pero volviendo a lo que tú comentabas, sí, claro, de cómo los niños, por ejemplo, han modificado todo y que no van a la escuela. Sí. Pues ya la misma, inclusive las secretarías de salud, los gobiernos federales han inculcado todo eso para que los niños de alguna manera pues sigan un juego que no es. Sí, y recortar los horarios de clase, maestro, recortar incluso los ciclos escolares. Oiga, llevamos en San Luis Potosí desde la pandemia, ningún ciclo escolar ha terminado, completo. Ya sea que por el frío, por el calor, ya sea que por la pandemia, no hemos terminado. El año pasado, usted sabe que cortamos el ciclo escolar un mes antes aquí en San Luis Potosí por el calor. Yo lo critiqué, no sé usted que está dentro de una aula, ¿qué se siente? Pero dije, oye, pues están los niños en la casa, van a sentir el mismo calor, pero como que todos los pretextos van encaminados, profe, a sacrificar la educación, así lo veo yo, no sé por qué. No, y sobre todo pues es muy fácil. Sí. Alguien dice, por ejemplo, que es mejor porque así los niños se resguardan y no, pierden. Sí. Pierden esa convivencia, esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo llamarle? Llevar esa relación social con los demás niños. Se va perdiendo. No, se va perdiendo y que se perdió muchísimo ahora en la pandemia. Óigame, usted que es experto en el temas de pedagógicos y educativos, quiero preguntarle, a ver, ¿quién va a triunfar en la vida? ¿El estudiante que saca puro 10, maestro? ¿O el abusadillo? ¿O el que es más travieso? ¿El que se fija más? ¿El que tiene más colmillo? Es la gran duda, ¿no? Es la gran disyuntiva, ¿no? Que se tiene, ¿no? En el sentido de ¿quién triunfa en la vida? ¿Los que sacan 10
u otros? ¿Qué ha sabido usted en su historia de vida, maestro? Aquí influyen muchos factores. La actitud es muy importante. Yo, por ejemplo, he visto gente que sale del tecnológico con un promedio exageradamente, ¿sí? Y andan de taxistas. Triste, ¿verdad? Y otros, por ejemplo, que no corretearon tanto la liebre, que salieron, es más, tardaron para salir. Y otros son gerentes de muchas empresas. Sí. Entonces, depende mucho de la actitud y la genética que traiga el muchacho. Alguien que mucha gente no lo considera. Hay que considerar eso, por ejemplo. Claro. Si tú eres un mecánico que siempre todo el tiempo te levantas a las 5 de la mañana y llegas a la casa a las 7 y 8 de la noche, tus hijos, tarde que temprano, te van a seguir ese patrón. Ajá. Así no sean muy aplicados en la escuela, pero nunca van a fracasar. Van a ser exitosos. Hay que considerar muchos factores. Uno de ellos es eso, Y oiga, ¿y esto de la nueva escuela mexicana sí va encaminada a eso realmente? ¿O más bien es una cuestión más bien ideológica en ese sentido? Yo pienso que es más ideológica porque dejamos los valores a un lado. O sea, a pesar que es escuela mexicana, los valores están en peligro de extinción, ¿o qué? Sí. Yo sí me atrevería a decirlo porque pues yo veo que a la gente no le interesa ni llegar temprano, ni cumplir con las tareas. Es más, ya hay que no haya reprobación. Pues imagínense. Imagínate qué tipo de niños tendremos al futuro. No hay reprobación, ¿verdad? No. Es como el fútbol, ¿no? Ya ve que en la Liga Mexicana, yo sé que no lo siguen, yo tampoco, pero en la Liga Mexicana antes había descenso y había una segunda división, ¿no? Y ¿sí? Entonces los equipos pues luchaban, ¿no? Por no tener la vergüenza de tener que irse a la segunda división para luego tener que volver a ganar y subir. No hay descenso, no hay descalificación. Ocurre lo mismo con la escuela, entonces qué motivación, ¿no? No. Te vas a quedar reprobado. Ya no existe eso. Ya no existe eso. Y los mismos niños saben que no existe eso. Por ejemplo, en una escuela primaria X, por ejemplo, Ajá. Yo veo que los niños no tienen la capacidad de la lectura, ni las matemáticas, ni inclusive de la sociabilización, por lo mismo, Gil. Sí. Y como quiere van brincando, año con año. Llegan a sexto año, ya llegan casi a la pubertad, y llegan completamente, ¿cómo te diré? Pues inocentes completamente. No saben cómo enfrentar una sociedad. Oiga, pero esto no ha sido de siempre. O sea, por ejemplo, yo veo luego la gente que escribe en sus redes sociales. Por ejemplo, yo cuando usted me manda un mensaje, me acuerdo mucho de un familiar mío, mi tío, le mando un saludo, a Monterrey, que es muy propio para escribir mensajes, no se equivoca. Si hace una pregunta, abre signo de interrogación, cierra signo de interrogación, empieza con mayúscula, pone los acentos. Digo, es un deleite luego leer a la gente que escribe así, aunque sea en una red social tan rápido. Pero vemos Facebook plagado de faltas de ortografía, de gente que no sabe escribir. Por eso digo, ¿le estamos echando la culpa ahora o eso realmente es un vicio desde siempre, maestro? Que finalmente llegan los alumnos a no aprender en la primaria. ¿No? Cosas tan básicas como la escritura y pues nuestro idioma, ¿no? ¿No? Y aparte de nuestro idioma, la sociabilización. Gil, ¿cuántas veces tú no te peleaste en la escuela, por ejemplo? ¿O cuántas veces no hiciste travesuras? ¿O no estabas con el celular guardado siempre sentado? A ver, no, yo nunca veía niños sentados quietos, muy tranquilos. Y cuando veíamos a un niño quieto, tranquilo, algo está pasando. Sí, sí, claro. Entonces ahora ya no, ahora vemos niños con el celular en la mano, ¿me entiendes? Sentados, jugando no sé qué cosa o viendo no sé qué cosa. Y se pierde el sentido de la identidad. Sí, claro. Sí, y desgraciadamente, lo platicamos una vez aquí, la tecnología nos está matando. Bastante. Oiga, maestro, ¿y los nuevos maestros, los que están estudiando ahorita en la normal, cómo están? Ahorita que tú dices los nuevos maestros. No, pero no estamos criticando a la educación y a los maestros, nada más estamos como platicando, vaya, de algunas ciertas experiencias, ¿no? No, y qué bueno que ya antes para llegar a ser maestro es porque traías vocación. Sí. Ahora lo hacen por concurso. Ya no hay bases como en aquella época que luchabas porque te dieran tu base y que me quiero cambiar a tal lado. Y ya no hay nada de eso. Todo es por contrato. Sí. Cosa curiosa. Ya no hay bases, ya no hay motivaciones para ser maestros. Ya no hay un buen salario digno que tú digas, puta. ¿Sí llegó a ser digno? ¿O será que la inflación lo empujó a ya no ser tan digno, maestro? Las dos cosas, sí. Sí. El salario por un lado y el mismo sindicato, las mismas costumbres sindicales han hecho que el maestro no crezca tanto como antes. Antes, si tú quieres, no le sobraba, pero no le faltaba. Sí. Ahora le falta.
Ahora, también yo pienso que el reconocimiento público, ¿no, maestro? O sea, antes simplemente ser maestro ya te daba un estatus distinto en la sociedad, ¿no? No, muy, muy grande. O sea, distinto. Es el maestro, el maestro. ¿No? Y en una comunidad rural el maestro era algo sagrado. Ahora pregunto, ¿usted es maestro? ¿A poco es maestro? ¿De qué? Ya no hay Sí. ese respeto, ¿no? Sí. Y voy tocando el tema de que por qué no van a la escuela. Hay gente que disfruta no ir a la escuela, ¿eh? Ajá. Es más, los papás prefieren que los niños se queden en la casa que llevarlos a la escuela por no recogerlos o por no, Esto es muy triste, maestro, eso es muy triste, hasta criminal ese tema, ¿eh? Sí, y sale aunque no tengo tiempo porque estoy trabajando, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Ya nos está hablando el líder sindical, que ya por favor nos callemos, ¿sí? ¿no? Y encontramos detalles, sí, mejor nos callamos. Encontramos detalles como esos, fíjate. Ya los mismos papás provocan que los niños no vayan a la escuela. Eso está... Como quieres igual, como quiera te brincan de grado, como quiera vas a, tarde que temprano te voy a llevar a una escuela X y ahí vas a estar. Pero cae en un punto, pues bien importante, es decir, sí es cierto, maestro. O sea, decir, pues total, si no te sabes la tabla del 5, pues como quiera, en tercero pues te la enseñan, ¿no? Y si no sabes multiplicar en cuarto te vuelven... Sí, tiene razón, eso es como un, ¿qué? Como estar como sentarse en nuestros laureles, ¿o qué podrá ser? No, porque no hay interés. Yo me acuerdo que tú no pasabas a segundo año si no sabías leer ni escribir. Sí. Tenías que escribir muy bien, tenías que saber muy bien y cuando menos saber la tabla del 2 o del 4 para poder brincar a segundo año. Y si no, no. Y si no brincabas, no brincabas el año. Y la maestra X o Y te dejaba hasta que... Oiga, y los niños de ahora son más vivos, ¿eh? O sea, como dice usted, sí se dan cuenta los niños. Si se dan cuenta en primaria, ¿qué puede pasar entonces en secundaria y en preparatoria? Al cabo los papás, no, los maestros al cabo, sácala de Google, sácala de internet, sácala, ya no vas a batallar, ya no vas a sufrir cuánto es 25 por 25, por ejemplo. No, la misma calculadora, el mismo celular te va a dar la... Sí, no hay que descuidar que los niños son muy inteligentes para todo realmente. Oye, entonces, ¿quiénes van a ser los nuevos maestros, los nuevos doctores, maestros, los nuevos ingenieros, los que van a construir los puentes? ¿Quiénes van a ser? Hay que preocupar, no, hay muchas, ya también la tecnología está cambiando muchísimo, Gil, que ya viene lo que es la tecnología artificial y que la educación artificial y que inclusive ya todo es artificial. Sí. Si tú quieres, por ejemplo, hacer una casa que tenga 4 recámaras o que tenga una recámara o X o Y, ¿te la hacen por medio de lo que es la tecnología artificial? Sí, realmente todo lo hace. Y todo el mundo va a vivir ya. Yo me imagino, yo no, todavía no nos toca vivir así a fondo eso, pero lo vamos a vivir. Tu hija, por ejemplo, va a ser una experta en tecnología, si quiere. Sí, claro. Y si tú le inculcas. Yo creo que todos los niños lo podrán ser, ¿no? Sí. Pero a veces van enfocados a otra manera. Definitivamente. Entonces la tecnología hace que los niños modifiquen actitudes, valores, todos principios inclusive, ¿verdad? Inclusive vas a una casa, ya no está la casa que olía como antes, ¿me entiendes? Que siempre estaba limpia, que la cocina no había trastes sucios, que no había ropa tirada. Ahora vas a encontrar casas al revés. Y lo has vivido. Yo voy a la casa de un alumno que se acaba de casar y no es como la casa cuando nos casamos, ¿verdad? Una casa limpia, pulcra, todo en su lugar, todo ordenado. Oiga, y ahí repercute mucho eso, ¿eh? Y llegamos al mismo tema, valores, ¿no? Valores. ¿Y quiénes se enfocan los valores? Pues los papás en primer lugar, los maestros, la misma sociedad. Pero si no hay esos valores internos, pues no van a poder manifestarse. No, yo siempre he dicho, la jovencita que pues, por error se embaraza, 16 años, y luego su mamá, que también ocurrió lo mismo, es una abuela de 30 años, de 31 años es abuela ya, podría ser abuela, 32 años algunas personas. No, sí. Abuelas. Sí. ¿Qué les pueden dar a los niños? Por ejemplo, yo tengo una TEC, tenía 21 años de antigüedad y me he encontrado alumnas que ya son abuelas. Sí. Yo veo que son abuelas y digo, oye, ¿traes a la niña a tu hija? No, es mi nieta. ¡Ah, caray! No tan lejos, hace poquito fui a la guardería a dejar a mi nieta. Ajá. ¿Me entiendes? Y le dije, oye, ¿traes a tu niña? Dije, no, profe, es mi nieta. Es hija de mi hija. Me llamó la atención. Y es lo que llama la atención. Si algunos tenemos dudas de cómo guiar a los hijos y cómo educarlos, imagínense a alguien a los 16 o 15 años que todavía no está educado y que comience ese proceso, ¿no?
Muy pesado, ¿eh? Es muy pesado y sobre todo que la gente debemos de entender que los valores son importantes. Así es. Que regresaran otra vez las famosas materias aquellas que llevábamos y que tú llevaste también. No, a mí ya como que no me tocó tanto más. Civismo, ¿no? No, ya no. ¿Urbanismo? No, tampoco. No estoy tan viejito, ¿verdad? Pero, oiga, ciencias sociales y ciencias naturales. Era así, no se hacían bolas, ¿no? Ciencias naturales, ciencias sociales, español y matemáticas. Y párale de contar. Y educación artística. Y ya, como que no nos hacíamos bolas por eso, ¿no? Antes había inclusive... Y me tocó estudiar aquel libro de historia de San Luis Potosí. Yo no sé por qué lo han borrado. Almazán Cadena. Geografía, sí, geografía de San Luis Potosí, ¿verdad? Sí, sí, fíjate, todo eso nos falta regresar un poquito para que los niños modifiquen un poquito las actitudes y no tengamos puros hijos cibernéticos. Sí, cibernéticos que nada más están viendo pues porquería, maestro, en las redes sociales. No creo que están viendo cosas muy interesantes. No, y ven juegos y ven cosas. Es más, yo no sé ni cómo bajar un X o Y, no sé. Y los niños de 3, 4 años ya saben hacerlo. Platicado con mi hija hace algunos días sobre el tema de... Hay una serie que se llama El Juego del Calamar. Que mucha gente lo aplaude y mucha gente lo critica. Lo ve y lo ven los niños. Y me pregunta ella, ¿y por qué no puedo verlo? Le digo, simplemente porque ahí hay mucha violencia. Y los niños y las niñas, al ver la violencia, la normalizan, maestro. No, matan en esa serie, matan a una persona cada minuto, yo creo, no sé. Y se normaliza que alguien muera. ¿No? Y lo ven como algo muy familiar. Y eso es bien difícil. ¿No? Malísimo. Cuando tú fuiste niño, por ejemplo, y pasabas por una funeraria, ¿qué hacías? ¿Le sacabas la vuelta? Sí, daba miedo. ¿Sí? Sí. Así, entonces son detallitos chiquitos que los mismos niños ahora con la tecnología van perdiendo todo eso. Se va perdiendo y eso va a cambiar a la sociedad drásticamente, maestro. No, inclusive el trato con los abuelos, el trato con los papás, por ejemplo, se van modificando. Ya los niños ya no piden, ahora exigen. Sí. Y esa es la diferencia. ¿Por qué? Por la carencia de valores. Y acuérdate que la ciencia que estudia los valores es la axiología. Y la axiología es la que se encarga de que tú crezcas con tus valores. Pero a la gente ya no le interesa tanto eso. Entonces se va cayendo. Bueno, pues espero que esto no sea una especie de bola de nieve, maestro, nuestra sociedad, que por allá vamos, ¿eh? ¿No? Y luego métele temas de drogas. Bueno, métele temas sí. Sobre todo en la educación superior que tú dijiste. Metan programas ahora sí, de por qué son malas. Sí. Mete programas que por qué es malo, ahora sí, tener hijos muy temprana edad. Mete programas para ayudar a la gente. Ya no hay nada de eso. Sí, porque yo honestamente, con todo respeto, y ojalá no me vayan a criticar mucho, pero cuando he ido a las normales, maestro, digo yo, por Dios, estos son los nuevos maestros. Y no es nada en contra de ellos, pero digo, deberían de retomar el papel que... ¿No? Y sobre todo, ahorita que hablaste de las normales, es la misma retícula, son las mismas materias que hace 40 años. Estamos evolucionando y eso hace que los niños se fastidien. Sí. ¿Me entiendes? Pero bueno, yo me acuerdo que para poder hacer tu tesis de normal, tenías que hacer un estudio de toda la comunidad. Cuánta gente vivía, cuántos años tenían, qué comían, qué grados de estudios. O sea, hacías una buena tesis. Ahora ya se perdió todo eso. Sí, se pierde como que en cosas que a veces terminan por ser palabrerías, ¿no, maestro? ¿Se ha visto las tesis de ahora? Sí, hombre, es una cosa rimbombante, ¿no? Que no le sirve para nada a nadie, ¿no? Ándale, lo dijiste muy claro. Que no le sirvió para nada a futuro. Sí. Yo veo las tesis, por ejemplo, porque yo doy en la universidad y voy a nivel superior y veo que las tesis ahora ya cualquiera se puede titular. Sí. Y antes para titularte era un problema. Yo les digo a los de tesis, les digo, yo te ayudo, le digo, yo soy bueno para escribir rollos. Por si quieres, si te dicen que son 50 páginas, yo te escribo 25, le digo. Ándale. Porque hay gente que sí no sabe, se topa con pared. No, me ha tocado a mí mucho eso. Oye, ahora que recuerda lo de las monografías, ¿eran una especie de monografías, no? ¿Eso de las tesis? ¿O qué eran? Como estudios, sí, ¿no? Sí, eran monografías. Yo tenía una de mi abuelita de hace casi 40 años, no, 60 años de Cárdenas, y que cree que una vez en una tarea escolar que la recorto y que la pego en la libreta se perdió. Y fíjate, la palabra monografía, mono uno, grafía, estudio, una sola cosa. Sí. En el caso de aquel tiempo, estudiabas una sola cosa. Sí, era Cárdenas, su historia, qué lamentable. Pero bueno, ya ni modo. Profe, qué gusto platicar con usted. La verdad es que no queremos ser críticos así como que muy ácidos de la educación, pero sí hay crisis, maestro. Por supuesto que hay crisis. Y lo que sigue, Gil, todavía. Sí. La tecnología nos está ahogando poco a poco. Sí, ahora tampoco es echarle la culpa a los maestros, tampoco queremos llegar a eso, más bien es una sociedad en conjunto.
todos tenemos la culpa. Unos porque no es tanto el que mata la vaca, sino que el que le agarra la pata. Así es. Pero bueno, ojalá que podamos modificar poco a poco esto. Así es, ahorita allá afuera de cable, por ejemplo, estaba una bolsa de basura que estaban pasando los coches encima de ella y la estaban desbalagando más. Pues no costaba, a nadie le cuesta nada, pues levantarla y ponerla en un poste, pues al menos para que no la tiren. Esos pequeños detallitos. Pues sí, pero bueno, pues no, la gente no lo ve. En fin, maestro, muchas gracias. No, gusto saludarte y aquí nos vemos pronto, platicamos otro tema. No, pues la próxima semana. Claro, primero Dios. Apúntela. No, ya Órale, estás. va. Ya estás en la agenda. Vamos a ir a una pausa, Gracias. regresamos. Vamos a ir a una pausa. El maestro Eduardo Hernández Molinar. Regresamos con más. ¿Cuántos años le calcula el maestro Molinar? ¿55? Bueno. Luego nos dice cuántos tiene. Oye, échame la buena 55, no, hacemos pachanga. No, bueno, luego vemos. Vamos a pausa, regresamos con más.